En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado y eterno, hoy me presento ante ti con un corazón agradecido, porque has permitido en mi vida un crecimiento espiritual que no viene de mis fuerzas, sino de tu infinita misericordia y de tu enseñanza. Gracias, Señor, porque cada enseñanza, cada prueba, cada caída y cada victoria han sido instrumentos para acercarme más a ti. No permitas que lo que tú me das se quede solo en mí. Hazme instrumento de tu amor, de tu palabra y de tu gracia, para compartir con los demás aquello que tú derramas sobre mi alma. Que nunca tenga miedo de dar, enseñar, servir y evangelizar. Que pueda llevar esperanza al cansado, consuelo al herido, fortaleza al débil y fe al que se ha apartado de tu camino. Santísima Trinidad, Padre, cúbreme con tu providencia. Hijo amado Jesucristo, enséñame a vivir en obediencia y santidad. Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tus dones para anunciar tu verdad con valentía y con humildad. Madre Santísima, siempre Virgen María, llévame de tu mano hacia Jesús. Enséñame a guardar la palabra en el corazón, a perseverar en la oración y a servir con amor silencioso y fiel. San Miguel Arcángel, defiéndeme en la batalla espiritual, aleja de mí toda obra del enemigo y protégeme bajo tu espada celestial. Santo hermano Pedro de San José Betancourt, enséñame a servir con humildad, caridad y entrega a los más necesitados. San Ignacio de Antioquía, hazme fiel discípulo de Cristo, capaz de amar a la Iglesia y permanecer firme en la fe hasta el final. Querido San Juan Pablo II, inspírame a no tener miedo de abrirle las puertas a Cristo y a anunciar el Evangelio con alegría y valentía. Señor, que todo lo que aprenda, viva y reciba de ti sea para glorificar tu nombre y ayudar a quien más lo necesite. Haz de mi vida un canal de bendición y que cada día crezca más en santidad, sabiduría y amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos cada uno de ustedes, mis hermanos. Recuerden abrir su cámara para poder participar, es parte del requisito. Hoy vamos a ver ya la segunda parte. Estamos estudiando el crecimiento número 5, clase número 8. El tema se llama los sacramentos y los sacramentales. Yo lo he dividido en dos. Vimos hace 8 días, vimos los sacramentos y hoy pues nos toca estudiar los sacramentales. Queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Fernanda Aguilar, que pues está hoy iniciando, se unió a nuestras enseñanzas. Ella es de Mazatenango, juntamente con la doctora Yadira. Sean bienvenidas, Fernanda, y espero pues que sea de bendición. Hoy vamos a ver entonces el crecimiento 5, clase 8B, nuestras defensas espirituales, los sacramentales. Muy bien. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 14, nos dice: conserva el buen depósito por medio del Espíritu Santo
que habita en nosotros. La palabra de Dios nos está aquí hablando claro que nosotros realmente somos receptores del Espíritu Santo, somos templo, como lo viene a decir en Corintios, y nos dice que tenemos que conservar ese buen depósito que hay en nosotros, ese regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El objetivo de este estudio es poder comprender qué son los sacramentales y cuál es su verdadero valor dentro de la Iglesia Católica y cómo utilizarlos correctamente para fortalecer nuestra vida espiritual y nuestra lucha contra el mal. En la vida cristiana existen dos grandes tesoros que Dios nos ha dejado: los sacramentos, los cuales ya los estudiamos hace 8 días, y los sacramentales. Los sacramentos fueron instituidos directamente por Jesucristo y comunican la gracia santificante. Esa va a ser la diferencia que vamos a encontrar entre los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos, como hemos dicho, fueron instituidos directamente por Jesucristo y comunican la gracia santificante. Y luego los sacramentales fueron instituidos por la Iglesia y nos preparan para recibir mejor esa gracia. Muchas personas usan agua bendita, rosarios, medallas, escapularios o velas benditas, pero a veces desconocen su verdadero significado. Y otros han caído en el error contrario: pensar que los sacramentales tienen poderes mágicos. Y confían más en los sacramentales que en Dios. Por eso hoy vamos a aprender a valorar estos regalos de Dios y a utilizarlos correctamente, a utilizarlos con fe. Para los que no estuvieron en la clase de hace 8 días, esa aparece ya en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ustedes buscarla y para poderse poner al día de lo que son los sacramentos. Y hoy pues ya estamos en la segunda parte, que son los sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? Bueno, vamos a ver la definición. Los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia que nos preparan para recibir la gracia de los sacramentos y santifican diversas circunstancias de la vida. Quisiera pues contarles un poquito acerca del tema sobre el respaldo, más que todo, oiga bien cómo lo digo, el respaldo que Dios le da a lo que la Iglesia haga. Recuérdense que cuando el San Mateo le dice a Pedro que sobre él va a construir la iglesia, le dice que lo que él ate acá en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desate acá en la tierra queda desatado en el cielo. ¿Qué le está dando a entender ahí? Que le está dando la autoridad para hacer y para deshacer. Y es por eso que el respaldo que Dios le da a esa promesa y a ese pacto que hace con Pedro en ese momento, y siempre lo vamos a ver respaldado por él. Esto viene pareciéndose, para que podamos comprender un poquito más profundo, esto viene pareciéndose a lo que hizo con Abraham. ¿Se recuerdan? Cuando el pueblo de Israel habla en contra de Abraham, se pone como a pelear con él, que para qué nos sacaste, para morir de hambre. Y fue un problema que cuando hemos estudiado Biblia nos hemos dado cuenta que en ese momento el Señor se molesta, porque el Señor ama mucho a Moisés, estoy hablando Moisés, y fíjense que llega el momento en que Dios se enoja tanto con el pueblo de Israel que hace que aparezcan serpientes, y estas serpientes empiezan a morder al pueblo de Israel, y cuando eran mordidos morían. Entonces viene Moisés, como siempre lo hacía, intercede por el pueblo de Israel, ¿verdad? Y le habla a Dios y todo. Entonces el Señor le envía a hacer una serpiente de bronce y que la ponga en un asta. Y entonces cuando hace la serpiente de bronce y la pone en el asta, todo aquel, dice, que se arrepiente y voltea a verla o se vuelva hacia esa señal,
pues no morirá. Y exactamente eso es lo que pasa, ¿verdad? Porque cuando las personas eran mordidas y se volteaban, se volvían para ver la serpiente de bronce que Moisés había levantado, erguido en un asta, las personas no morían. Allá en el libro de sabiduría, allá en el libro de sabiduría nos viene a decir de que pues no era realmente la serpiente, no era la imagen, dice, nos viene a decir ahí, sino el poder que Dios tenía sobre todo esto. Entonces tenemos que entender, les pongo un poquito de contexto para que podamos comprender cuál es la función de los sacramentales. Como decíamos anteriormente, no son mágicos, no sustituyen a Dios, no sustituyen el poder de Dios, óigase bien, sino que es algo que Dios respalda, que la iglesia ha dejado. Es por eso que nosotros usamos cruces. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en lo que es liberación y todos estos campos de guerra espiritual, pues se nos ha recomendado por parte de la iglesia usar la imagen de San Benito. Entonces usamos la cruz de San Benito, donde aparece una oración especial de exorcismo, ¿verdad?, contra Satanás y protección para nosotros. Entonces yo pienso que es bien importante aclarar esto para que no vayamos a caer, como decíamos anteriormente, en creer que son mágicas, ¿verdad? Porque sí, hay personas, pues sí, que dan talismanes y dan una serie de situaciones fuera de la iglesia. Estoy hablando del espiritismo, estoy hablando de los chamanes, de los brujos. Ellos usan ciertas cosas con poderes, pero satánicos, ¿verdad? Y sí, hay poder en esas situaciones, pero son poderes satánicos. Nosotros, pues lo que tenemos es algo que Dios respalda, porque la iglesia lo ha instituido. Entonces, después de hacer esta aclaración, vamos a continuar. Entonces, como dice acá, los sacramentales son 5, que son sagrados instituidos por la iglesia. Y algo que tenemos que conocer y saber es que estos tienen que ser bendecidos por un sacerdote. Tienen que ser bendecidos por un sacerdote. Y en el caso de este crucifijo que ustedes ven ahí, este crucifijo no basta con una bendición, sino a eso se les hace un exorcismo. ¿Por qué? Porque estos actúan para lo que es liberación, para lo que es todo este tipo de guerra espiritual. Entonces, a diferencia de un escapulario, de un rosario, una medalla, etcétera, estos sí son bendecidos. Pero la medalla de San Benito, o en este caso la cruz de San Benito, se recomienda que la bendiga un exorcista. ¿Y cómo se hace? Con agua exorcitada, sal exorcitada, aceite exorcitado, o bien cuando celebran la misa se pone sobre el altar, y cuando el sacerdote hace la misa y como ahí se hace la consagración y todo, al final de la misa las bendice. Esa es otra forma en que también se ora por estos crucifijos. El magisterio dice ya en Constitución Sacrosanctum, Concilio 60, que son signos sagrados por los cuales, imitando de alguna manera a los sacramentos, se significan efectos principalmente espirituales, obtenidos por la intercesión de la iglesia. Y oiga bien cómo se dice, ¿verdad? Atrás de todo esto, por eso es que es importante la bendición. No es solo comprar. Y algo que quiero yo pues también aprovechar para aclarar, es que a veces las personas son mentirosas. Y por tal de vender algo, le dicen a uno, mire, ya está bendito. Quiere una cruz, ya está bendito. O el día del domingo de Ramos, mire, están vendiendo ramos, ya están benditos, dicen, ¿verdad? Por tal de venderlos. Pero es bien importante, porque fíjense ustedes que cuando se hace un exorcismo, normalmente usan algo bendito y algo sin bendición, ¿verdad? Y increíblemente la persona que está posesa, la persona que está, que tiene ese problema de demonio,
increíble, cuando agarra o toca algo que no está bendito, no le afecta nada. Normalmente se hace con una hostia, ¿verdad? Una hostia consagrada se mete en un sobre y otra hostia sin consagrar en otro sobre. Entonces no se le dice a la persona qué hostia se le va a dar, solo el sacerdote exorcista sabe qué le está dando. Entonces le da la hostia, por ejemplo, le da la hostia sin consagrar y esta persona empieza a gritar y todo. Entonces el padre se da cuenta que no, que ahí no hay nada de demoníaco, sino simple y sencillamente psicológico. La persona cree que hay algo. Entonces, como le dicen, mira, te vamos a dar esto y si tú sientes algo nos avisas. Pero lógico, el padre no le dice, te vamos a dar una hostia no consagrada, solo se la da. Lo mismo pasa con los diferentes, ¿cómo se llama? Sacramentales. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de lo que a mí me ha tocado hacer. Muchas veces me han llamado para, ahora ya no salgo, todos lo saben, pero cuando me tocaba misionar, me hablaban para orar por alguna persona. Me decían, fíjate que esa persona como que tiene algo adentro porque aquí no explicaban todo, ¿verdad? Entonces yo lo primero que cuando llegaba, hablaba con la persona, me quitaba el crucifijo y le decía, esténmelo aquí, solo me voy a arreglar la camisa. Y cuando yo le daba el crucifijo, si la persona todo bien, va normal y todo, pues gracias le decía, me lo volvía a poner y no pasaba nada. Entonces yo en ese momento entendía que no había algo fuerte, sino que era algo que sí necesitaba oración. Más que todo son oraciones de renuncia, oraciones de sanación interior, hasta cierto punto, ¿verdad? Son faltas de perdón que hay muchas veces hacia personas que les han hecho daño y muchas veces no confesadas, pues porque hay personas que les hicieron daño y eso no se lo cuentan a nadie, se lo guardan, pero no perdonan tampoco. Y por lo mismo, cuando obra el enemigo, obra de una manera fuerte, no porque la persona esté con algún demonio o algo, sino porque en la falta de perdón siempre radica en el espíritu. Entonces es bien importante conocer todo esto, cómo se usa, etcétera. Entonces a mí me ha tocado ir a orar por alguna persona. Se dio el caso de una persona que cuando yo le quise dar mi cruz, le dije, deténme aquí un momentito, hizo las manos para atrás, y eso, no, agárralo, solo deténmelo, no, y ya fue una situación, dije, bueno, aquí hay algo fuerte, ¿va? Entonces me la volví a poner y ya oramos por liberación, todo, ya se hizo otro tipo de oración. Esto normalmente es el respaldo, por eso es importante, repito, que todo sacramental sea bendecido. Aquí lo va a ver usted porque acá nos aclara en la Constitución Sacrosanctum, en el numeral 60, Concilium 60, que dice que son signos sagrados por los cuales, imitando de alguna manera a los sacramentos, se significan efectos, principalmente espirituales, y aquí está la clave, obtenidos por la intercesión de la iglesia. Entonces, cuando ¿cómo se llama? Ha sido bendecido, atrás de esa bendición está toda la iglesia. Es por eso que entonces adquieren ese respaldo, repito, no poder, por favor, es diferente decir poder, ¿verdad? La cruz tiene poder y si yo la dejo, ¿qué me va a pasar? No, es un respaldo que Dios le da a lo que la iglesia ha enviado a hacer. De igual forma yo puedo orar teniendo crucifijo o no teniendo crucifijo, porque al fin mi fe tiene que estar puesta en Dios, no en el crucifijo. Algunos tal vez vieron, y a mí me gustó mucho, no sé si lo hicieron a propósito, pero algunos tal vez vieron la película El Exorcista. El padre tenía la cruz y cuando empieza el demonio a manifestarse, levanta la cruz y se la pone. Y el demonio le dice, ese es tu Dios, fíjese cómo le dice, ese tu Dios no te va a salvar. No estaba hablando de Yahvé, no estaba hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
Estaba hablando, así lo entiendo yo, que el sacerdote le puso la fe al crucifijo y el demonio le dijo: ese es tu Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona le pone fe al escapulario, a la medalla, al crucifijo y no a Dios, entonces se vuelve, en ese momento se vuelve su Dios. Es por eso que es muy importante poder, porque fíjese que nosotros podremos ver cualquier cantidad de personas que andan con un rosario colgado y todo, y andan robando, andan asaltando, andan metidos en situaciones feas, ¿verdad? Pero ellos creen que al ponerse el rosario, pues les va a ayudar a que no les pase nada. De igual forma, algunos pues ya cuando ven que esto no funciona, se van a la oscuridad, ¿verdad? Y empiezan a buscar a la mal llamada Santa Muerte, a Machimón y todas esas deidades que hay demoníacas, y muchos cargan cadenas con esas, ¿cómo se llama? Y fíjense que es bien interesante, porque así como la iglesia bendice, también hay chamanes, brujos, que ellos conjuran todas estas cosas. ¿Para qué? Para que tengan ese efecto satánico. Y es por eso que esas cosas tienen poder, pero eso sí tienen un poder, pero es un poder satánico. Entonces yo quiero poner esto para aclarar la diferencia entre lo que la iglesia aprueba, que son los sacramentales, y lo que en el mundo del espiritismo oscuro, etcétera, existe, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de continuar, mis hermanos, porque este tema es bien interesante, pero si no se logra entender, creo que no nos va a servir de mucho. ¿Alguien quiere preguntar algo ahí? Con mucho gusto. Bendecida noche, hermanito Francisco. Bendecida noche a cada uno de los hermanitos. Gracias. Yo con una pregunta, hermanito. Fíjese que a mí me pasó algo hace muchos años atrás, de que yo siempre mantengo mi rosario, ¿verdad? Ahí cerca de mi cama, ¿verdad? En mi mesita de noche. Pero llegó un tiempo en que yo me empecé a poner el rosario. Mi hermano me regaló un rosario de oro, pequeñito, ¿verdad? Y pues yo me lo ponía, pero fíjese, hermanito, que cada vez que yo me ponía el rosario, o yo lo cargaba entre mi bolsa y mi pantalón o algo, más de algo me pasaba. Una vez me asaltaron, otra vez un hombre, no sé, fíjese que él venía frente a mí, ahí por la iglesia de la catedral, que yo incluso a oír misa iba, de 12, y el hombre venía así de frente conmigo. Y cuando pasó a la par mía, me pegó una gran bofetada, me dio, pues, y yo empecé a llorar, pero no sé, de susto, de vergüenza, pero él traía la mirada fija a mi cadena, a mi rosario. Pero desde ahí, pues yo me quedé así como que yo dije, ya no voy a usar rosarios, como que había algo que me atacaba cada vez que yo me ponía un rosario. Después ya no me lo ponía, sino que lo cargaba entre la bolsa de mi pantalón, pues yo ahí lo cargaba, pues. Pero no sé, más de algo, siempre me pasaba más de algo. Gracias, hermanito Francisco. Claro, aquí hay que, aprovechando el tema, hay que tener cuidado. Revisemos bien los rosarios, ¿verdad? Muchas veces hay rosarios satánicos, oiga cómo lo digo. Hay rosarios que al final lo que traen en el crucifijo no es Jesús, sino una calavera. Uno ve la cruz y todo. De hecho, la cruz no tiene alto ni bajo, sino es una cruz centrada. ¿Qué quiere decir eso? Que el horizontal está en el centro de la cruz. Recuérdense que los satánicos usan una cruz de cabeza, y para no identificarla así plenamente, la ponen al centro del crucifijo, pero lo que está ahí es una calavera. Entonces hay que tener cuidado con los rosarios. No digo que eso pase con el caso que tú me estás diciendo, sino viene al tema, ¿verdad? Que tengamos cuidado cuando adquirimos un rosario, porque no todos los rosarios son católicos, cristianos, sino que algunos son satánicos. Hay rosarios satánicos.
Y la otra que puede estar pasando normalmente cuando se usa un sacramental en oro, hay que preguntarse, ¿verdad? Porque no es lo mismo cargar algo valioso que cargar algo sencillo, ¿verdad? Entonces podría ser que el demonio quiere actuar, quiere robar, quiere todo, pero a la vez pues no puede, porque hay algo que no le permite, y es por eso que entonces se vuelve como ira sobre, y se va sobre la persona, una. La otra podría ser alguna situación personal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Si nuestra vida no está bien con Dios y el demonio, oiga bien cómo lo digo, el demonio tiene un derecho o una autoridad legal sobre la persona. Juan 8:44 nos habla de eso, San Juan 8:44, donde dice ustedes son del diablo y le pertenecen porque tratan de hacer lo que a él le agrada. Y luego sigue diciendo, pero lo que quiero dar a entender es, si la persona no está bien con su vida, pero encima de eso carga un sacramental, recuérdese que el respaldo al sacramental no es de la persona, de la vida que lleva, sino es lo que acabamos de leer, ¿va? Es obtenido por la intercesión de la iglesia. Entonces puede ser que la persona que lo esté portando no esté bien en su vida. Necesita irse a confesar, necesita reconciliarse, en tu caso pienso yo, casarte, y entonces sí, hay una necesidad espiritual atrás de todo esto, pero Satanás no puede en ese momento actuar porque hay un protector, ¿verdad? Y ese protector es la iglesia que está intercediendo por quien carga ese sacramental. Entonces, por eso se dan muchas veces estas situaciones, porque los demonios se alteran, se enojan, se ofuscan, ¿verdad? Porque quieren hacer daño, pero no pueden, porque hay algo que no se los permite. Entonces, es muy importante que para usar un sacramental, pues nuestra vida, repito, es que no es el sacramental que nos va a hacer salvos ni nada, sino es una como protección, ¿verdad? Que el Señor nos va a dar a través de ello, o un respaldo a la iglesia, como lo decíamos, ¿verdad? Pero si la persona no está bien en su vida, posiblemente el enemigo pues se enfurezca y trate de hacer daño, pero como hay algo que lo detiene a la vez, porque recuérdese que el sacramental eso es lo que hace en ese momento, detiene todo ataque del enemigo. Pues yo, como testimonio les voy a contar, yo estaba, pues yo cuando empecé a usar esta cruz, que de hecho la usamos todos los servidores, pues yo no mucho creía, les soy sincero, yo no mucho creía. Pues bueno, entonces me tocó ir a México a misión, allá un sacerdote exorcista exorcitó todas las cruces para un día de Pentecostés y todo, y yo entré a hablar con él y todo. Bueno, al final pues dije, bueno, voy a usar una cruz de estas, y empecé a usarla. Pero en una ocasión yo estaba orando acá en la comunidad, estaba enfrente orando, cuando pude ver una sombra que se me dejó ir, pero conforme se iba acercando se fue haciendo pequeña, hasta que entró en el crucifijo. Tiempo después me enteré que estas cruces hay que exorcitarlas cada cierto tiempo, hay que bendecirlas para que libere, purifique y quede otra vez. Entonces eso yo no lo sabía, fue después que yo me enteré de todo esto. Entonces cada vez que viene acá el padre Damián Bruyel, él mismo me dice que traigan todos sus cruces y todo, me dice para que podamos bendecirlas, y son puestas sobre el altar y él hace la misa y al final bendice, ¿verdad? Entonces yo creo que ese podría ser el motivo por el cual muchas veces hay ataques del enemigo, aún portando un sacramental. No sé si hay alguna otra pregunta antes de continuar. Muchas gracias, hermanito. Bueno. Hermano Francisco, buenas noches a todos. Buenas noches, una pregunta, doctora. Cuando uno está utilizando un rosario durante el rezo se rompe este rosario, ¿tiene que ver con algo espiritual o puede ser por el uso inadecuado o el mucho uso de este rosario? No,
es algo espiritual. Voy a contar un par de experiencias que hemos tenido acá, ¿verdad? A nosotros con mi esposa se nos revienta cada cierto tiempo la cadena. Y miren, ustedes pueden ver ahí, tal vez es cadena gruesa. Mi esposa igual. Y a veces estamos parados orando cuando ¡pah!, como que se rompe y cae. Otras veces se nos traba en la mesa y uno ahí pues dice, bueno, se trabó en la mesa, pero no, eso es parte. Pero hay algo muy fuerte. Nuestro hijo, él estaba orando en una ocasión y tenía puesta su cadena y su cruz, su medalla, creo que era de San Benito, cuando se calentó completamente. Se calentó porque después él nos enseñó la marca de la quemada. Se calentó y se rompió. Me dijo, mira papá, me dijo, ¿esto qué pasó? Porque traía la marca, ¿verdad? Entonces le digo yo, bueno, no cabe duda, le digo que hay una furia fuerte del enemigo por lo que se está haciendo, pero como dice acá, ¿verdad? Esa protección o ese respaldo de Dios que se obtiene por la intercesión de la iglesia no permite que el enemigo haga daño. Entonces lo que pasa es que se rompen, revientan ahí los rosarios, ¿verdad? Pero bueno, que se rompa un rosario a que nos pase algo, creo que hay una gran ventaja. Entonces no es normal, doctora, eso no es común, sino son situaciones espirituales. Pero recuérdense, ¿verdad? Yo quisiera pues que me lea Paulo, por favor, léeme San Lucas capítulo 10, versículo 18. Yo porque tengo de esta forma no puedo entrar a la Biblia. Estoy trabajando con PDF hoy. Lucas 10, 18, dijo. San Lucas 10, 18, por favor. Ahorita un ratito que acabo de entrar a la casa y están cayendo unos buenos en la calle. Correcto, sí es cierto. Ok, ahí voy. Dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo, sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. ¿Solo eso? No, empecemos desde permíteme. Sí, ahí solo vamos a persinarnos, ¿verdad? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 18 en adelante. Yo te digo cuándo parece. Ok. Jesús les dijo, sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Perdón. Regresemos 2 versículos cuando regresan los discípulos felices, porque hasta los demonios, dice, les obedecían. Regresemos un poquito. Ok. Los 72 regresaron muy contentos, diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Jesús les dijo, sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes. Para un momentito. Prestémosle atención a esta parte que es la que yo necesito que ustedes en este momento realcen, ¿verdad? Sí, yo les he dado poder. Vuelve a repetir esa parte, por favor. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Ahí nomás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Jesús. Yo les he dado a ustedes poder, oiga, para destruir la obra del maligno sin sufrir ningún daño. Entonces, ¿por qué quise leer esta cita? Porque cuando se abordan estos temas y hay preguntas como la que se hizo en este momento, muchas veces entran en miedo. Entonces mejor ya no rezo, mejor ya no. Aparte de San Pablo dice que el Señor no nos va a permitir pruebas más allá de nuestras fuerzas. Eso
dejémoslo claro, ¿verdad? El Señor no nos va a permitir. Si usted estudiara demonología y supiera el poder de los demonios, realmente, híjole, se asombra de ver que Dios no permite nada, pero nada permite comparado con el poder que tienen esos demonios. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo que Él nos ha dado autoridad para vencer la obra, dice la obra del maligno. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Todo aquel que se encuentra en pecado. Aquí no estamos hablando de liberación, de exorcismo, no. Estamos hablando de todo aquel que está lejos de Dios, todo aquel que posiblemente va camino al Seol o al infierno. Entonces nosotros, cuando les hablamos, cuando insistimos, porque a veces se insiste y la persona no quiere, pero se insiste porque uno sabe realmente hacia dónde están caminando. Entonces ahí ya se está destruyendo la obra del maligno, ¿verdad? Alguien que bebe, por ejemplo, no tome, no beba, mire que empieza uno a hablarles, ¿verdad? Y si uno conoce la palabra, hasta les puede leer donde San Pablo dice, no se embriaguen en vino, ¿verdad? En el cual hay disolución, antes bien embriagados en el Espíritu Santo, o la cita donde dice que el vino es como una serpiente que se arrastra, muerde y inyecta su veneno, etcétera. Entonces, ahí no estamos hablando de ningún exorcismo, no estamos hablando de liberación, pero ojo, porque atrás de cada pecado hay un demonio. Por ejemplo, cuando hablamos del alcoholismo, estamos hablando de Baco. Y cuando hablamos de Baco, el dios Dionisio o el dios del alcohol, del licor, estamos hablando a un alcohólico. Estamos destruyendo la obra del maligno, porque esta persona, bueno, nos va a escuchar, va a dejar ese pecado y se va a acercar a Dios. Ahí lo que hicimos fue destruir la obra del maligno sin sufrir ningún daño. No es que hayamos orado, hayamos echado fuera demonios, no. Solo con hablarle a una persona estamos destruyendo la obra del maligno. Cuando una mujer es muy chismosa, que critica mucho y todo, y uno les habla y les dice, mire, trate de esto y lo otro, hermano, usted ahí no está echando fuera demonios, aparentemente. Pero recuérdese que en la lengua se encuentra un demonio, ¿verdad? Es un demonio serpiente. Usted puede notar una persona, bueno, mejor no lo digo tan así, ¿verdad? Porque entonces va a estar uno atento a todo. Cuando una persona es muy mentirosa, chismosa y todo, por lo regular saca la lengua, ¿sí ve? Pura culebra, normalmente. Entonces, uno pues ya la ve a la persona y dice, uy, es un demonio. Pero cuando uno le habla a la persona y le dice, mire, no mienta, trate de no ser chismoso, trate de no ser aquí, uno ya está destruyendo la obra del maligno. Entonces por eso Jesús dice aquí, claro, nos ha dado poder y autoridad para destruir la obra del maligno sin sufrir ningún daño. Ahora hay otra parte que la iglesia tiene, donde ya se entra a la parte de demonología. Ahí sí ya se va a ver liberación, se va a ver exorcismo, se van a ver situaciones completamente de guerra espiritual. Pero mientras tanto sigue el combate, porque hay un combate, lo dice allá el documento de la iglesia, el catecismo, numeral 405, ¿verdad? Que el ¿cómo se llama? El bautismo nos da la vida, nos devuelve a la iglesia, a la vida de gracia, etcétera, nos vuelve a ser hijos de Dios y todo, pero aún queda esa lucha contra la concupiscencia, que es la inclinación al pecado. Entonces, ahí siempre va a haber una batalla, mi querido hermano, mi querida hermana, contra las huestes del mal, ¿verdad? Y San Pablo nos viene a decir en Efesios 6:12 que no estamos luchando contra gente ni contra carne, sino contra principados, potestades, etcétera, ¿verdad? O sea, nos da a entender que mi lucha, oiga bien como lo digo, no es contra la persona. Mi lucha no es contra esa persona que me hace daño, que habla mal de mí, que qué sé yo, tantas cosas que pueden estar pasando, sino es de lo que el enemigo quiere hacerme a través de esa persona. Esa persona, de hecho, esa persona necesita nuestras oraciones. Si usted puede ayunar por esa persona, hágalo. Si puede oír misa y ofrecérsela a Dios por esa persona, hágalo. Porque no es contra esa persona el problema. Entonces, cuando alguien está rezando el rosario, ¿verdad? Esa fue la pregunta. Mire, ¿hasta dónde me voy yo?
Cuando alguien está rezando el rosario, está destruyendo la obra del maligno. ¿Por qué? Porque la Virgen María es un enemigo fuerte del diablo. Mire, es un odio de veras que le tiene el demonio a la Virgen María, de hecho. Hay exorcismos, se puede leer el libro del padre Gabriel Amor, que en paz descanse, donde había momentos que el demonio no obedecía al nombre de Jesucristo. Y él venía y le decía, voy a llamar a la santa. Y el demonio le decía, no, a esa no. O sea, no soporta la presencia de la Virgen María. Entonces, por eso dicen que la Virgen María es la mejor intercesora que puede tener un combatiente, alguien que está en guerra espiritual constante. Entonces, sí, muchas veces se está rezando el rosario, pues se rompe. Aunque podría ser también, ¿verdad?, que ya estuviera muy viejito el rosario, pero normalmente eso pasa muy raro. Pero que un rosario se rompa o una cadena se rompa, nosotros lo hemos experimentado acá, porque de la nada, tal vez uno está parado viendo y bueno, se abre y cae el crucifijo, ¿verdad? Entonces uno pues solo dice gracias, Señor, ¿verdad?, porque estás conmigo, me estás guardando y todo. No es para tener miedo, doctora. Y si ese rosario se puede arreglar, el que se rompió, ¿se puede seguir usando o qué es lo correcto que se debe hacer con ese rosario? Sí, realmente el objeto como tal no sufre ninguna situación, ¿verdad? Uno puede repararlo y seguir adelante. De hecho la cadena se me rompe, yo abro el eslabón, lo vuelvo a unir y la sigo usando. No es que, bueno, quedó bajo maldición o qué sé yo, no. Se puede seguir usando. Lo único que hay que pedirle al Señor en ese momento, ¿verdad?, es que Él tome autoridad de lo que está pasando. Eso sí, pero el rosario lo puede seguir uno usando, la medalla, lo que sea que uno tenga, lo puede seguir usando. Y repito, es bueno cada cierto tiempo volverlos a bendecir, porque aquí vemos, ¿verdad?, que el respaldo realmente dice principalmente efectos principalmente espirituales, ¿verdad?, que acá lo pongo, efectos principalmente espirituales obtenidos por la intercesión de la iglesia. Entonces ahí podemos darnos cuenta que realmente lo que nos va a respaldar es la iglesia, la intercesión, no tanto el rosario, la cadena, la cruz. Esos son, por eso se llaman sacramentales, ¿verdad? Si no, podríamos caer en lo que cayó el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, Moisés hace la serpiente de bronce, la pone un asta y todo, y más adelante Ezequías tuvo que destruirla. ¿Por qué? Porque ya le estaban rindiendo culto, ya le quemaban incienso, le pusieron Nejustán, le hicieron un templo y todo. O sea, ya le estaban dando el poder al objeto, no el poder que realmente venía de Dios. Ese respaldo, esa promesa que Dios le hizo a Moisés, el que vea y se arrepienta, ¿verdad? Entonces, recuérdese que la cruz nos recuerda el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Pero sí, se puede continuar usando. Muy bien. ¿Alguien más Gracias, desea? hermano. Bueno, doctora, ¿alguien más desea alguna pregunta? Aprovechemos porque estos temas sí son importantes conocerlos bien. Voy a algo que me está poniendo el Espíritu Santo ahorita también. Voy a decirles que a veces los sacramentales se pueden volver amuletos. Ojo con eso. Los sacramentales se pueden volver amuletos y no son amuletos. Normalmente cuando uno va a un retiro de varones, retiro de iniciación o querigma o de vida en el Espíritu, se le pregunta al varón, ¿verdad?, que si él carga entre su billetera una magnífica. Y casi la mayoría la carga, ¿verdad? Entonces uno le dice, ¿ya la leíste? ¿Qué es lo que dice? No la he leído. ¿Y por qué la carga? Es que es protección. Ahí se vuelve talismán. Ahí entonces pierde el objetivo. El objetivo no es, repito, no es que el objeto tome el lugar de Dios. Lo mismo pasaría con una Biblia, lo mismo pasaría con un crucifijo, lo mismo pasaría con una medalla.
uno diga, ay, jole, no me puse mi cruz, ¿verdad? Y saber qué me va a pasar y regreso a traer la cruz. O, ay, no saqué mi Biblia. Y eso se vuelve, lamentablemente, se vuelve en anatema, a pesar de que es un sacramental. Entonces, es muy importante también conocer eso, ¿verdad? Que un sacramental mal entendido se puede volver anatema o cosa maldita, ¿verdad? Como hemos visto en el seminario Rompiendo Maldiciones. ¿Por qué? Porque se le está poniendo la confianza. Entonces se vuelve un talismán, ¿verdad? Como alguien que carga jade porque dice que el jade no sé qué, o porque pone un elefante blanco en su casa, o cualquier situación de estas de la New Age, o bien de brujería y todo eso, ¿verdad? Pues pasa a ser lo mismo, porque entonces creen que ese sacramental es el que los está protegiendo. Y no, como vimos aquí, ¿verdad? No la intercesión de la iglesia. Entonces, corremos también ese riesgo de creer que el sacramental, si yo lo dejo o si no lo tengo, me va a pasar algo, pero no. Confiemos en Dios, repito, esa película del exorcista, no sé si a propósito fue eso, pero a mí eso se me grabó mucho. Cuando el demonio le dice de tu Dios no te va a salvar, y efectivamente el demonio termina matando al Padre. Entonces, si yo pongo mi confianza en el crucifijo, si yo pongo mi confianza en lo que llevo, entonces estoy quitando a Dios y se vuelve ídolo. Recuérdense que esos sí son ídolos. Lo que pasó allá en Egipto, ¿verdad? Cuando, recuérdense, ¿verdad? Hicieron allá en el desierto, hicieron ese becerro de oro, ¿verdad? Para adorarlo. Bueno, ahí está tu Dios, adórenlo. Entonces ahí se volvió ídolo. Ese es el verdadero ídolo, todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Entonces, podría ser que un sacramental mal entendido o mal usado se vuelva, ¿verdad? ¿Usted por qué carga eso? Porque es protección, ¿verdad? ¿Usted por qué carga el escapulario? Porque es protección. Su vida, ¿cómo está? Entonces, podría ser que el escapulario más bien le esté quitando el lugar a Dios. Rosario, medalla, lo que sea. Muy bien. Entiendo que ya no hay preguntas, ¿verdad? Porque nadie preguntó. ¿Hay dudas? ¿Preguntas? Último llamado, última oportunidad. Bueno, reflexionemos. Aló, sí, perdón. Sí. Bueno. Tu micrófono creo que está encendido. Muy bien, continuamos entonces. Dios siempre ha querido utilizar cosas visibles para comunicarnos su amor. En el Antiguo Testamento encontramos el aceite para consagrar, encontramos el incienso para el culto, encontramos el arca de la alianza, el agua utilizada en purificaciones. Yo quisiera hablar un poquito del arca del pacto de la alianza. Fíjese que a mí me impacta de sobremanera el respaldo que Dios le da al arca. Fíjese que si usted lee lo que estaba dentro del arca, no era algo pues como para decir, wow, ¿verdad? Eran restos de las tablas que Moisés quebró, ¿verdad? Parte de las tablas, pues que eran piedras, lógico, y maná que fue el alimento que el Señor les da a Israel, y la vara de Aarón que floreció. Esas tres cosas estaban dentro del arca del pacto de la alianza. Pero bien interesante, porque fíjese que el respaldo que Dios daba, porque Él bajaba, dice, Él bajaba y desde ahí, ¿verdad? Él hablaba, etcétera. Pero el respaldo era tal que Él había dicho que el arca tenía que ser llevada en hombros y que nadie podía tocarla. Y uno lee, en algún momento lee que al ir trasladando el arca de un lugar a otro, pasaron por un lugar donde el arca se balanceó y dice que estaba a punto de caer. Y vino un israelita, estiró la mano para sostenerla, para que no se cayera. O sea,
lo que estaba haciendo era bueno, lo que estaba haciendo realmente no era malo, pero en ese momento desobedeció la orden que Dios había dado, que no se podía tocar. Y dice que cuando tocó el arca, inmediatamente cayó muerto. Entonces ahí podemos darnos cuenta nosotros el respaldo de Dios, ¿verdad? Porque realmente, repito, ¿verdad? Si uno ya ve el contenido del arca, pues no era algo como para decir, bueno, hasta la fecha muchos científicos investigan de dónde emanaba todo eso y tantas cosas que están haciendo, pero realmente lo que contenía el arca no era lo que emitía el poder, sino el respaldo de Dios. Y en este caso la desobediencia, de hecho, Moisés falla, ¿verdad? Porque Moisés tendría que haber llevado en hombros el arca, y hay un momento que lo ponen en una carreta de bueyes, recuérdese, y eso no fue lo que el Señor pidió. Entonces es bien importante cuando entendemos esta parte, ¿verdad? Porque esta persona no iba a hacer nada malo, solo iba a sostener el arca porque se iba a caer, pero o no reflexionó o se le olvidó que no se podía tocar el arca. Increíblemente era mejor que se hubiera hecho un lado, hubiera visto cómo se caía el arca, cosa que humanamente tal vez, por eso les digo, es una situación bien difícil, porque humanamente tal vez se hubiera visto mal, ¿verdad? Este no hizo nada, pero por intentar ayudar, por intentar salvar el arca, pero de una forma no correcta, murió esta persona. Entonces ahí podemos ver realmente el respaldo que Dios ha dado desde el Antiguo Testamento: aceite para consagrar, el incienso que hasta la fecha se usa. Y déjeme decirle que no, el incienso no es como muchos creen, que se puede echar en las casas. Déjeme decirle, si usted lee bien en ley, en Levítico, dice que el incienso debe ser preparado de esta forma y que no puede ser sacado del templo. ¿Qué quiere decir eso? Eso es solo para actividades puramente de la iglesia, cuando está el Santísimo, cuando salen procesiones, cuando sale el Santísimo, pero que alguien diga, bueno, yo voy a tener incienso y voy a quemar, ahí se vuelve espiritismo. Ojo con eso. Tal vez usted alguna vez ha visto que a las 12 del día están quemando incienso en las cantinas, en los bares, ¿verdad? Echan rosas y pino y echan agua de 7 montes, y todo eso ya no es de Dios, eso es espiritismo, ¿verdad? De hecho, en los centros de hechicería, en los centros de brujería, pasan incenciando a toda la gente, ¿verdad? Pero esto ya no es de Dios. Entonces el incienso está hecho precisamente para el culto de Dios, no para que la casa tiene mal olor, echemos incienso, ¿verdad? No. Aquí nosotros tenemos la bendición, y es una bendición que por estar el Santísimo en la capilla, pues cada vez que se expone o el Señor nos permite exponerlo, se quema incienso, y qué agradable, ¿verdad? Porque es algo bien agradable. Pero repito, el incienso no es para darle aroma a la casa o al lugar donde esté. Y el agua es utilizada en purificaciones, y nosotros tenemos el agua bendita. El agua bendita, en algunas investigaciones que han hecho los científicos, han descubierto ciertas partículas que brillan. Dice, fíjese usted, eso lo puede buscar usted ya por aparte, porque no vamos a hablar de eso, pero es muy importante. Las Sagradas Escrituras dice en Éxodo 49, tomarás el óleo de la unción y ungirás la morada y todo lo que contiene. O sea, el óleo o el aceite siempre ha sido usado para ungir, ¿verdad? Por eso que en el bautismo, en los sacramentos, siempre está la unción, está el aceite. Son diferentes aceites los que se usan según lo que se va a llevar a cabo. Los catecúmenos conocen muy bien. Desde entonces Dios enseñó a su pueblo que las cosas materiales pueden ser puestas al servicio de su Dios. Los sacramentales. Número 2, los sacramentales nos recuerdan la presencia de Dios. Ojo, vivimos en un mundo lleno de distracciones. Y le voy a agregar algo que no puse aquí. Nos recuerdan y nos representan la presencia de Dios. ¿Por qué?
cuando alguien carga una cruz, lo primero que uno dice, este es cristiano, ¿verdad? Entonces, no solo nos recuerdan, sino también nos representan ante el mundo, ya como hijos de Dios, como cristianos, aunque como lo decía al principio, a veces se carga un rosario, se carga alguna cadena o algo, y se está viviendo una vida desordenada. Entonces, no siempre, pero no solo los sacramentarios, no solo nos van a recordar la presencia de Dios, sino en ciertos momentos nos pueden identificar como cristianos. Pues vivimos en un mundo lleno de distracciones, con facilidad olvidamos a Dios. Cuando uno carga su cruz y en algún momento tiene una necesidad, qué lindo, cómo se siente de bien tomar la cruz y ponerse a orar con la cruz. Repito, no porque la cruz tenga un poder o algo, no. Repito, es el respaldo en la iglesia y cómo se siente de agradable tomar su medalla, la cruz o el rosario, ¿no? Lo que uno tenga, y ponerse a meditar, a orar o a llorar, ¿verdad? Porque depende del momento, se siente algo bien especial, porque hoy vivimos en un mundo secularizado, donde lo más importante no es Dios, sino lo más importante es conseguir para la comida, ¿verdad? Eso es lo más importante, el Dios del dinero, Mamón. Él es el que está dominando el mundo. Mucha gente mata, roba, hace de todo, estafa por tal de tener dinero. Nosotros no. Nosotros sabemos que al levantar nuestra mirada y preguntarnos de dónde va a venir nuestro auxilio, viene de lo alto. Entonces, tomar entre las manos un crucifijo, una medalla, eso nos va a recordar. Entonces, vivimos en un mundo lleno de distracciones que con facilidad olvidamos a Dios. Por eso la iglesia bendice casas, vehículos, rosarios, imágenes, cruces, escapularios, velas, agua y alimentos. ¿Cuál es la idea de todo esto? Repito, es recordar, ¿verdad? Los alimentos. Cada vez que uno come, debe uno de bendecir sus alimentos. Yo les enseñé la vez pasada una oración y hoy pues aprovecho que hay algunos hermanos nuevos para repetir esta oración. Cuando uno va a orar por sus alimentos, debe de decir, yo los purifico. Aparte de dar gracias, etcétera, pedir que otros tengan y todo lo que hemos hablado, yo los purifico de toda contaminación espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante purificarlo de toda contaminación espiritual. Y mire cómo lo digo, contaminación espiritual. Porque en una ocasión yo oré, y fue precisamente en Mazatenango, me invitaron a almorzar a una familia, y yo oré, y oré así, ¿verdad? Señor, purifícalo de toda contaminación. Pero no aclaré de contaminación espiritual, solo dije de toda contaminación. Yo sabía que estaba hablando de la contaminación espiritual, pero no lo declaré. Y al final, ya cuando ya me venía, me llamó la hermanita, ¿verdad? Mira, hermanito, me dijo, yo solo quiero aclararle algo. Le dijo, fíjese que usted dijo que lo purificara de toda contaminación. Yo lavé bien la verdura, me dijo, lavé bien las cosas. Qué pena me dio y me tuve que quedarle que no, hermana, le voy a explicar. Entonces ya me iba y me volví a regresar y le conté que realmente de lo que estamos purificándola es de lo siguiente, y esto lo voy a explicar ahorita. Hay algunos agricultores que lamentablemente le ofrecen a Mashimón sus frutos, su siembra, o a otras deidades, ¿verdad? Porque hay algunos que hacen ritos mayas, dicen ellos, pero que son ritos sincretistas, son ritos donde hay una mezcolanza, le llaman a eso, donde pues matan una gallina negra, fuman puro, escupen guaro. Esto ya no es de Dios, ¿verdad? Los mayas sí tienen un rito que sí es aceptado por la iglesia, pero en muchos casos se usan equivocados los ritos, ¿verdad? Ya se vuelven mezcolanza, se mezcla el espiritismo con la espiritualidad o sincretismo, ¿verdad? Ya entran unos dioses, entra todo diferente. Entonces hay algunos agricultores, repito, que le ofrecen sus siembras a estos dioses. Luego, cuando lo cosechan, el transportista, el que lo va a llevar en su camión, pues lleva el producto, lo trae desde los pueblos
hasta el mercado. Pero en el camino, ¿verdad? Se pasa echando una su cerveza, se pasa a un lugar de prostitución. O sea, en ese momento el fruto no solo recibió la primera contaminación, sino ahora recibe la segunda contaminación. Luego llegan al mercado. Yo no sé si usted ha visto alguna vez, pero hay vendedoras que tienen un su bote con 7 montes. Esos son pues de brujería, son situaciones de hechicería. Entonces tienen los 7 montes y lo que hacen es que el agua que le tienen a esos 7 montes mojan el ramo, y con esa agua dice que están purificando su negocio, su venta, ¿verdad? Y es así, entonces, como se contamina. Después llega uno, compra su verdura y cualquier otra cosa, y aunque la echen cloro, aunque la lave toda la noche, la deje ahí, la contaminación espiritual no se puede quitar. Es por eso que es necesario, mi hermano, y si usted no lo hace, hágalo. Es necesario orar en cada momento en que se van a ingerir los alimentos. Hay que purificarlos de toda contaminación espiritual. Hay que pedirle a Dios que los bendiga y que no le falten en la mesa ni a usted ni a su descendencia. No importa si usted está en un lugar comercial comiendo pollo, carne asada, hot dog, no importa. Ahí debe de perder, porque a muchos les da vergüenza. Y recuérdese que Jesús fue bien claro. Allá San Mateo dice: el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él cuando venga con mis ángeles al final del tiempo. Entonces, aquel que se avergüenza de orar en un establecimiento público, pues está avergonzándose de Dios. Pero aún ahí, uno debe de, oremos, ¿verdad? Y bendecir esos alimentos. A la larga, mi hermano, sirve como testimonio para los que están ahí. Algunos tal vez se burlan. Problema de ellos. Pero van a haber otros que van a decir: de veras, yo no oré por mis alimentos. Entonces, aquí les puse alimentos. La iglesia bendice los alimentos y se refiere a esta parte. Tenemos que darle gracias a Dios y bendecir los alimentos que ingerimos. No porque los objetos, repito, tengan poder propio, sino porque nos recuerdan constantemente la presencia del Señor. Vamos a ver un ejemplo práctico. Cuando una persona entra al templo, normalmente hay agua bendita en la entrada, ¿verdad? Y cuando uno se persina con agua bendita, está recordando su bautismo. Cuando uno toma el rosario, recuerda a la Virgen María. Cuando uno mira un crucifijo, como yo les decía anteriormente, uno recuerda el sacrificio de Jesucristo por nuestra salvación. Entonces, los sacramentales orientan nuestra mente hacia Dios. Número 3, los sacramentales no son magia. Aquí debemos detenernos porque muchas personas tienen ideas equivocadas. Algunos creen: si llevo esta medalla no me va a pasar nada. Si pongo agua bendita en mi casa, automáticamente estoy protegido. No importa lo que esté haciendo, y no es así. Si tengo un escapulario, puedo vivir como quiera. No. Ningún sacramental es permiso para el pecado, ¿verdad? Yo como oraron por mí, yo me siento Superman y me voy en medio de donde hay balazos. No, fíjese que no. La palabra es bien clara, dice: el sabio ve venir el peligro y se aparta. Entonces, si una persona cree que porque está protegida por Dios va a poder andar en medio, en casos muy especiales, sí, la protección de Dios se puede ver, pero es cuando la persona ignora lo que está pasando. Yo me recuerdo que hace muchos años veníamos de una enseñanza precisamente de liberación, veníamos de Amatitlán con mi esposa y vivíamos en ese tiempo en la zona 1 y entramos ahí por la 18 calle. Cuando yo le dije a mi esposa: ¿no querés que nos comamos una tortillita? De unas que venden ahí con carne muy ricas, ¿verdad? Y ella me dijo: está bueno. Yo parqué el carro a la par de la carreta ahí en plena 18 calle y le digo yo: deme dos tortillas, por favor. Ahorita voy. Y yo vi todo nervioso al muchacho y miraba para todos lados y
Y le digo, ¿qué pasó? Le digo, lo miro muy nervioso. No, hombre, si ahorita ustedes llegando y había balacera aquí, me... De veras, le digo, sí, cuando ustedes vinieron estaba en plena balacera todo esto. Miren, hermanos, la protección de Dios se dio en ese momento. Claro, si yo hubiera sabido que había balacera y hubiera dicho, no, el Señor va conmigo, hermano, es posible que hubiera pasado algo. Pero no, yo ignorante de todo eso, yo andaba en otro y venía, porque eso es lo lindo. ¿Y de dónde venía? Venía de algo de Dios, aprender. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros comprendamos que esto no es mágico, no es, bueno, me voy a volver un Superman, ¿verdad? Porque yo cargo mi sacramental. No. Eso no es lo que la iglesia busca, esa no es la fe católica, eso se vuelve superstición. Repito, ya hablé un poquito de esto, ¿verdad? Cuando se usa alguna situación puede volverse un, pues, fetiche, ¿verdad? Y eso pues no le agrada a Dios, aún siendo un sacramental. No es la confianza en el sacramental, sino en el respaldo de la iglesia, que sí, hay protección, hay bendición, hay todo, porque la iglesia está orando. Pero repito, si yo dejo mi cruz o la cambio o qué sé yo qué, ¿verdad? Si la cambio, pues lógicamente tengo que bendecirla de nuevo. No quiere decir que entonces ya me va a pasar algo, porque entonces si ya se vuelve superstición, ahí sí estamos pensando de otra manera. En Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, ahí dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Cuidado. No podemos estar hablando de Dios y realmente no amarlo, realmente llevar una vida desordenada, no se puede, ¿verdad? Dice, el poder no está en el objeto, el poder está en Dios y en el respaldo de la iglesia. El sacramental entonces actúa cuando existe fe, cuando existe conversión, cuando existe confianza en el Señor. De esa forma es cuando el sacramental está funcionando. No es, repito, mágico. Un rosario, reflexionemos un momentito. Un rosario sin oración es solamente pues, cuentas, ¿verdad? Una cruz sin fe es solamente metal y un escapulario sin conversión es solamente tela. Entonces, yo miro gente que carga su rosario. De hecho, cuentan por ahí una historia, no sé si fue verídica o no, ¿verdad? Dice que una señora le medio toparon su carro, ¿verdad? En pleno mediodía y todo, y dice que se bajó a maltratar al chofer y le dijo de todo, ¿verdad? Porque el chofer se le medio atravesó por error, no sé, ¿verdad? Y mire, pero maltrató de lo peor al piloto. Entonces cuando llegó la policía se llevaron presa a la señora, ¿verdad? Y entonces la señora no entendía, ¿cómo? Si este señor se me atravesó y entonces se la llevaron. Ya en la comisaría, cuando ya llegó el jefe de la comisaría, le dijo, mire señora, ya investigamos todo y queremos pedirle perdón. Dice, lo que pasa es que hubo una equivocación. ¿Y qué equivocación? Es que fíjese que usted carga un rosario colgado en su espejo. Usted atrás dice a Jesús por María. Y usted tiene un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús en la parte de atrás de su carro. Y arriba en el vidrio dice, Dios va conmigo. Entonces, de oírla a usted cómo estaba, nos imaginamos que el carro usted se lo había robado, que no era suyo. Pero bueno, ya investigamos y todo, y el carro es suyo. Como le repito, es algo que nos está reflejando esto, ¿verdad? Cuando esto no se usa con fe, ¿verdad? Se convierte solamente en un metal, en un pedazo de tela, en una cruz sin fe. Y como le decía, ¿verdad? De los varones que cargan su Magnífica, ¿verdad? Si uno lee Magnífica, qué bonito, y se la conoce, pero muchos la cargan doblada, hasta allá viejita está, pero ahí en la billetera, es como aquellos que meten $1, ¿verdad? En su billetera para que no le falte el dinero, y tantas cosas que hay, ¿verdad? Que al final pues son superstición. Dios no está en todo eso. Dios no está en todo. Entonces un rosario sin oración es solamente cuentas.
Una cruz sin fe es solamente metal o plástico o madera, de lo que sea. Un escapulario sin conversión es solamente tela. Pero cuando se usan con fe, se convierten en recordatorios constantes del amor y de la protección de Dios. Número 4, los sacramentales como defensa espiritual. La Iglesia siempre ha enseñado que los sacramentales ayudan en la lucha espiritual. No reemplazan los sacramentos, pero sí fortalecen al creyente. Repito, si uno no se ha confesado, no está comulgando, los sacramentales en ese momento no pueden ocupar o reemplazar el lugar de los sacramentos, ¿verdad? Sí fortalecen al creyente, pero no pueden reemplazar los sacramentos. El agua bendita, su significado nos recuerda el bautismo, como decíamos. La tradición cristiana la ha usado para bendecir hogares, bendecir personas, para pedir protección divina. Y cuando nos persinamos con agua bendita al salir de casa, puede ser una hermosa forma de encomendar nuestro día al Señor. Entonces, es recomendable que si usted puede conseguir, ¿no?, una vasija, pues, para dedicarla solo a eso, y va a la iglesia y pide su botella de agua bendita, pues usted echa ahí y la pone a un lado de la puerta, y cada vez que usted va a salir, usted hace una cruz con agua bendita. Ahí lo que usted está haciendo es pidiendo la protección de Dios, encomendando su vida a Dios, siempre y cuando lo que usted salga a hacer esté correcto. De lo contrario, repito, solo es agua, ¿verdad? No tiene ningún beneficio. Pero si usted va conforme Dios le agrada, esa agua es símbolo y es protección en ese momento. La sal bendita o exorcitada, en la Sagrada Escritura la sal simboliza pureza, conservación y fidelidad. En San Mateo nos dice en el capítulo 5, versículo 13, ustedes son la sal de la tierra. Pues utilizada con fe y bendecida por la Iglesia, recuerda nuestra llamada a vivir en santidad. La sal purifica, la sal respalda, o sea, restablece muchas veces. Entonces es por eso que se usa la sal. El aceite bendecido representa fortaleza, consagración y acción del Espíritu Santo, la unción. A lo largo de la Biblia el aceite acompaña momentos importantes de bendición y de misión. Cuando ungen al rey David, por ejemplo, ¿verdad?, le dice úngelo y le deja, le echa el aceite. Las velas benditas, las velas pues simbolizan la luz de Cristo. San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Encender una vela durante una oración expresa nuestro deseo de permanecer en la luz del Señor. Cuidémonos también de eso, porque a veces se cree que la vela tiene algún poder, y que la roja para el amor, que la verde para la esperanza, etcétera. Eso ya no es católico. Eso ya entra dentro del espiritismo. Entonces ahí también tenemos que tener cuidado. Cuando usted quiera poner una veladora, por favor fíjese que en el vaso no vaya que las 7 potencias y algunas otras cosas que también tienen marcado muchas veces. Mejor si el vaso es completamente blanco y usted lo puede tener y simboliza y le recuerda la luz de Cristo. El rosario y los objetos de devoción. Entre los sacramentales más amados por el pueblo católico encontramos el rosario, el Santo Rosario, el escapulario, las medallas benditas y los crucifijos. ¿Y esto es por qué nos ayuda? Porque fortalecen nuestra fe. Nos recuerdan que pertenecemos a Cristo, nos ayudan a perseverar en la oración, mantienen nuestro corazón orientado hacia Dios. Es como que un enamorado cargue la foto de su novia, ¿verdad?, por ejemplo, o viceversa, una mujer que está enamorada carga la foto de su novio. Entonces cada vez que la ve, recuerda, ¿verdad? O un esposo que sale de viaje y lleva la foto de su esposa, y cada vez que la ve le recuerda a su esposa, y viceversa, ¿verdad? Los hijos, etcétera. Entonces eso es lo mismo que pasa acá, ¿verdad? Nos recuerda que pertenecemos a Cristo, nos ayudan a perseverar en la oración y mantienen nuestro corazón orientado a Dios. El demonio trabaja para que olvidemos a Dios. Entonces los sacramentales vienen a ayudarnos en esto. ¿Para qué? Para que recordemos a Dios constantemente. Por eso son una ayuda valiosa
en nuestra batalla espiritual. No porque tengan un poder especial, sino porque me recuerdan que Dios está conmigo y que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces el error de buscar poder fuera de Dios. Muchos buscan protección en amuletos, en talismanes, en brujería, en limpias, horóscopos, objetos esotéricos. Pues todo esto contradice la fe cristiana. Allá en Deuteronomios 18, 10, 12, dice que no haya entre ustedes quien practique adivinación, magia o hechicería. Al final de este versículo dice, su relación con Dios debe ser pura. Dice. Fíjese, es bien impactante, léalo en su casa. El cristiano no necesita amuletos, pues tiene a Cristo. No necesita ser supersticioso, porque tiene los sacramentos y los sacramentales de la iglesia. No necesita de poderes ocultos, porque tiene el Espíritu Santo. Hay personas que caen en los engaños. Mire, usted tiene un enemigo oculto. Entonces va a tener que ir donde fulana y le van a ir a decir, y sí, trae cierto, usted tiene, y se van involucrando en brujería, en espiritismo, en todo esto. No, nosotros no necesitamos buscar poderes ocultos, porque tenemos ese poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. Entonces los sacramentales nos conducen a los sacramentos. Ese es el punto más importante. Los sacramentales nunca van a sustituir los sacramentos. El agua bendita no reemplaza la confesión. Una medalla no reemplaza la comunión. Una vela bendita no reemplaza la Eucaristía. Un escapulario no reemplaza la conversión. Los sacramentales son caminos que nos llevan a Cristo, y Cristo nos espera principalmente en los sacramentos. En conclusión, Dios ha querido santificar todos los aspectos de nuestra vida. Por eso la iglesia bendice nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestros alimentos, nuestros objetos de oración. Los sacramentales son regalos del amor de Dios que nos van a ayudar a recordar su presencia, a crecer en la fe, a rechazar el mal y a vivir en santidad. Pero siempre debemos recordar, no es el objeto el que protege, es Cristo quien protege. No es el objeto el que sana, es Cristo quien sana. No es el objeto el que libera, es Cristo quien libera. Los sacramentales son instrumentos humildes por los cuales Dios derrama sus bendiciones sobre sus hijos. La serpiente de bronce que les hablé anteriormente, aquí podemos ver, aquí se los puse, que aparece en Números 21:8, que ya les comenté. En Sabiduría 16:7, guarde esa cita que es muy importante. Dice, quien se volvía hacia aquella señal se salvaba, no en virtud de la señal misma que veía, sino gracias a ti, Salvador de todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está claro entonces. Como vemos, no es el sacramental, sino el poder de Dios manifestado en su misericordia al que le obedece. Entonces preguntémonos hoy, mis hermanos, ¿uso los sacramentales con fe, o por costumbre, o por superstición? ¿He caído alguna vez en supersticiones? ¿Valoro las bendiciones de la iglesia? ¿Mis sacramentales me acercan más a Cristo? Cada rosario, cada crucifijo, cada escapulario y cada gota de agua bendita nos recuerdan, y que nos recuerden siempre que pertenecemos al Señor. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al final. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle al Señor que venga Él a darnos ese poder que viene de lo alto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias hoy por todos los medios de gracia que has dejado en tu iglesia. Gracias por los sacramentales que nos ayudan a recordar tu presencia y a vivir en santidad. Líbranos de toda superstición y enséñanos a confiar solamente en ti. Que el agua bendita, que las bendiciones de la iglesia, que el Santo Rosario y todos los sacramentales nos acerquen cada día más a Jesucristo. Fortalécenos en la lucha espiritual y haznos perseverar en la fe hasta alcanzar la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a dejar esta cita para que usted la memorice. San Juan capítulo 8, versículo 12, grábesela.
Yo soy la luz del mundo, y el que me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Decimos todos: dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hasta el próximo martes, mis hermanos, que Dios les bendiga.